Buenas tardes, bienvenidos a Usta News, el noticiero de los tomasinos. Mi nombre es Catalina Rodríguez y el tema que abordaremos el día de hoy es la sentencia C-036 de 2019, como muchos de ustedes nos lo han pedido. Esta es una interesante demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 1 y 2 del artículo 28 del Código General del Proceso, ya que la demandante considera que vulneran el inciso 11 del artículo 42 y los artículos 228 y 229 de la Constitución. Para conocer más a fondo el contenido de estos artículos y las razones de esta demanda de inconstitucionalidad, el día de hoy tenemos como invitada a Gloria Janet Gómez Cruz, quien formuló la demanda. Le damos la bienvenida y procedemos a escuchar sus argumentos. Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Janet Gómez Cruz y yo formulé demanda de inconstitucionalidad contra los numerales primero y segundo del artículo 28 de la Ley de 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso. Entonces, yo considero que se vulnera el inciso 11 del artículo 42 y los artículos 228 y 229 de la Constitución Política. En cuanto al inciso 11 del artículo 42 de la Constitución, aquí se establece que los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. Y en cuanto a los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, aquí nos establecen los principios de administración de justicia, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la justicia. Entonces, yo considero que se están vulnerando pues los artículos que ya mencioné, ya que los numerales primero y segundo del artículo 28 de la Ley de 1564, es decir, el Código General del Proceso, somete a los colombianos residentes en el exterior a que una vez sea decretado el divorcio por autoridad extranjera en el país de residencia, este solo produzca efectos cuando sea tramitado en Colombia a través de la figura del exequatur. Y entonces aquí es importante resaltar algo, y es que hay alrededor de 4.700.000 colombianos en el extranjero que por diversas circunstancias han establecido su domicilio en otro país. Y entonces, cuando estos pretendan incoar demanda de divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio, ya sea civil o religioso, contraído en Colombia, son remitidos inmediatamente a tribunales extranjeros, y pues esto es en virtud de lo que expresa los numerales 1 y 2 del artículo 28 del Código General del Proceso. Entonces es importante resaltar que aquí el domicilio juega un papel importante en la designación de los procesos de divorcio al juez natural, pero con arreglo a la ley civil. Y es que los numerales primero y segundo del inciso primero del artículo 28 del Código General del Proceso restringe a los connacionales domiciliados y residentes en el exterior de iniciar demandas de divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio bajo los parámetros de la ley civil colombiana. Y esto da lugar a que se excluya a los colombianos domiciliados en territorio extranjero de los principios del acceso a la administración de justicia, y esto es debido a que se ven sometidos a otras legislaciones y otros ordenamientos procesales. Pues además, el artículo 164 del Código Civil indica que el divorcio decretado en el exterior respecto del matrimonio civil celebrado en Colombia se regirá por la ley del domicilio conyugal y no producirá efectos de disolución, entonces condicionando a que la causal respectiva sea admitida por la ley colombiana una vez que sea notificado personalmente o emplazado mediante el trámite del exequatur. Y entonces, ¿qué sucede si no se cumple con dichos trámites? ¿Y qué sucederá con los efectos civiles de divorcios disueltos en el extranjero que no tienen ninguna consecuencia en Colombia? Entonces aquí seguir el rigorísimo de las etapas procesales en las que se debe llevar una demanda de exequatur es para los colombianos residentes en el exterior. Esto resulta lesivo de los derechos constitucionales invocados y una vulneración del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, ya que se debe realizar una solicitud de exequatur ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como lo establece el artículo 25, numeral 4 del Código del Procedimiento Civil, en el que la parte interesada tendrá que probar si entre el Estado colombiano y el Estado donde se efectuó el divorcio existe algún tipo de reciprocidad diplomática o, en su efecto, reciprocidad legislativa.
Entonces aquí finalmente, y para terminar con mis argumentos, el Estado colombiano no puede obligar a una persona a estar unida a otra por vínculos meramente jurídicos cuando es evidente que existe un verdadero resquebrajamiento de la vida en pareja, ya que esta situación vulnera su dignidad humana, el respeto por sí mismo y su descendiente en caso de haber sido en el que hayan sido concebidos, y al no permitírsele a los colombianos domiciliados en el extranjero que inicien demanda en el territorio colombiano por razón de la competencia territorial. Muchas gracias por su invitación, agradezco que me hayan escuchado y pues esto fue todo. Después de escuchar los argumentos de Gloria Janet Gómez Cruz para la formulación de su demanda, procedemos a informarlos sobre las 8 intervenciones solicitadas por la Corte. Las primeras 4 fueron del Ministerio de Justicia y de Derecho, del Ministerio de Interior, de la Universidad Libre y del Instituto Colombiano del Derecho Procesal, quienes llegaron a iguales conclusiones: que la Corte debe declararse inhibida para resolver el asunto, ya que la demanda no cumple con los criterios que la jurisprudencia constitucional ha establecido para que una demanda de inconstitucionalidad sea admitida, y por ende debe declarar exequible la norma acusada, ya que no se demostró de qué manera los numerales de la norma demandada quebrantan los artículos constitucionales mencionados, ya que los numerales demandados, es decir, el numeral 1 y 2 del artículo 28 del Código General del Proceso, se basan en la soberanía de los estados dentro de los límites de su territorio, explicando en este sentido que cuando dos nacionales residenciados o domiciliados en otro país tramiten su divorcio, deben diligenciar tal disolución según las normas del país donde se encuentren, y después de esto tramitar el procedimiento del exequatur, que es una excepción de la soberanía en la administración de justicia que, en virtud de la internacionalización del derecho y de las relaciones jurídicas con otros países, permite que las sentencias o providencias proferidas en otro país tengan efectos jurídicos en Colombia. Sus efectos, su trámite y sus requisitos los podemos encontrar en los artículos 605, 606 y 607 del Código General del Proceso. Así que la norma demandada claramente regula la competencia territorial. Por esta razón no existe una violación a la Constitución, ya que la actora hace una interpretación subjetiva, la cual basa en la complicación que tienen este tipo de trámites, pero realmente no efectúa entre la norma constitucional y su cargo. Siguiendo con esto, las 4 intervenciones siguientes las explicará nuestro siguiente invitado del día de hoy, Brian Cáceres. Muy buenas tardes, soy Brian Cáceres y continuando con las intervenciones que se llevaron a cabo en la sentencia C036 de 2019, las 4 y últimas intervenciones fueron por parte de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Caldas, la Universidad de Rosario y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué dijo la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Caldas? Básicamente consideraron que la demanda es inepta y pidieron que se profiriera un fallo inhibitorio. ¿Qué pasa con este fallo inhibitorio? Pues aunque el código desaparece por ser no constitutiva de cosa juzgada, el juez debe decidir que no hay los suficientes medios ni los elementos probatorios suficientes para proferir una decisión, o sea, no puede ser estudiada como se debe. Se produce este fallo y el juez se inhibe de pronunciarse, termina el proceso. Pero esto no significa que más adelante no pueda volver a ser presentada ante la jurisdicción del Estado, pues, como ya había dicho, no se produce cosa juzgada. Continuando, se pide que se produzca este fallo inhibitorio por carecer de certeza y especificidad, entre otros criterios como lo es la claridad, la suficiencia y la pertinencia. Por un lado, carece de certeza porque encuentra que la demandante se sustenta en una interpretación errónea de las normas demandadas, y esto se da porque la actora interpreta que el artículo 28 del Código General del Proceso tiene aplicación por fuera del territorio colombiano. Además, tiene falta de especificidad debido a que no se identifica como las normas demandadas, o sea, el artículo 28 desconoce el artículo 42 y 228 de la Constitución Política de Colombia. La Universidad del Rosario indica que la Corte se debe declarar inhibida con relación a la demanda, y esto es debido a que la demandante no realizó la adecuada integración normativa al dirigir sus cargos en normas procesales, dejando de lado las normas sustanciales. Además, señala que la demanda carece de certeza y suficiencia, y esto es básicamente debido a que las cifras que la señora Gloria Janet Gómez citó respecto al exequatur tramitados en la Corte Suprema de Justicia no tienen alguna relación directa con lo que es el artículo 28, inciso 1 y 2 del Código General del Proceso. Además, asegura que la demandante se mantiene en un campo de subjetividad al asegurar que no se sabe pues cuántas personas domiciliadas en el exterior han contraído matrimonio, y si las hay, cuántas tendrán que acudir a los estrados judiciales para ventilar su causa judicial. La última intervención fue de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Y este básicamente, ¿qué nos dice? Pues nos dijo que la actora se refiere a una situación concreta relativa a los nacionales colombianos en el exterior, y a su vez explica que cuando un juez extranjero adopta una resolución que sea de un matrimonio celebrado en Colombia, la misma puede adquirir efectos equivalentes a la sentencia local, pero esto es siempre que se agote el trámite de exequatur. ¿Con qué? Pues con el fin de que el máximo órgano de la jurisdicción civil pueda verificar que se ha salvaguardado el derecho de defensa del afectado y que no se ha vulnerado el orden público nacional. Concluye indicando que pues básicamente son muy pocos los casos en que el procedimiento dispuesto internacionalmente para el reconocimiento de sentencias que sean foráneas resultan idóneas. Bueno, pero a todo esto, ¿qué es el exequatur? Bueno, el exequatur es básicamente un instrumento que se lleva a la Corte Suprema de Justicia para lograr la eficacia que, en virtud de lo que es la internacionalización del derecho y de las relaciones jurídicas que tiene Colombia con otros países, se permita que las sentencias y otras providencias de carácter contencioso o de carácter voluntario tengan plenos efectos jurídicos en Colombia. Entonces, en nuestra legislación encontramos contemplado en el artículo 605 del Código General del Proceso, que nos dice que las sentencias y otras providencias que revisen tal carácter pronunciadas por autoridades extranjeras, que sean de procesos contenciosos o jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto lo que allí se reconozca a las proferidas en Colombia. Este caso que estamos hablando de la sentencia C036 de 2019 es un ejemplo de ello, pues la demandante habla del divorcio. Entonces el exequatur contrasta la normatividad extranjera con la colombiana y revisa que la causa del divorcio esté tipificada en Colombia. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado del día de hoy es el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, quien nos dará su concepto sobre esta demanda de inconstitucionalidad. Le damos la bienvenida a Usta News y procedemos a escucharlo. Muy buenas tardes, me presento, soy el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, y de antemano agradezco la oportunidad de estar en este noticiero Usta News. Voy a empezar hablando del artículo 28 del Código General del Proceso, en el cual se establecen las reglas de competencia del factor territorial para conocer los asuntos contenciosos que se tramitan en la jurisdicción civil. Bueno, pues básicamente al ver esta norma se ve que no se prevé una regla para demandar en Colombia el divorcio o la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, cuando los dos cónyuges no tienen ni domicilio ni residencia en Colombia. Además, debo aclarar que el ordenamiento jurídico colombiano rige solamente en el territorio colombiano, siendo obligatoria para todos los residentes, ya sean estos nacionales o sean estos extranjeros. Ahora bien, existe la posibilidad de que varios sistemas jurídicos puedan confluir en la regulación de una situación o por una situación del movimiento transfronterizo de las personas. ¿Y esto qué implica? Pues básicamente el surgimiento de lo que serían las reglas del derecho internacional privado. Con el Tratado de Montevideo, que se incorporó en Colombia mediante la Ley 33 de 1992, se acordó que todos los aspectos relacionados con el acto matrimonial, y esto incluye la capacidad, la validez, las formalidades y su existencia, se rige por la legislación del lugar de su celebración, mientras que lo que son los derechos, los deberes personales y la disolución del matrimonio queda a cargo de la ley del domicilio conyugal. Además, con este tratado se da de cierta manera la validez y la existencia de los matrimonios que sean celebrados en el exterior. ¿Esto qué nos lleva a decir? Pues básicamente que el artículo 28 no contiene una regla particular para la asignación de competencia de demandar el divorcio o la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, cuando ninguno pues, de estos dos cónyuges no tiene domicilio ni residencia en Colombia. En este caso, no se evidencia alguna infracción de la Constitución política por las normas demandadas, y más bien la ausencia de esta regla para conocer las demandas de divorcio o de cesación de efectos civiles del matrimonio en Colombia, cuando ninguno de los dos cónyuges reside o está domiciliado en el país, es una clara expresión de la soberanía, de la autonomía y libertad del individuo, de la configuración legislativa y, claro, del libre desarrollo de la personalidad. Muchas gracias y vuelvo a agradecer por este espacio. Nuestro último invitado del día de hoy es Esteban Marín, quien nos explicará los criterios que hemos mencionado anteriormente que necesita una demanda de inconstitucionalidad para ser admitida. Le damos la bienvenida a Esteban a Usta News. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, es un placer estar acá. Ya entrando en materia, la Corte, al observar que todos sus intervinientes le solicitaron declararse inhibida, ella pasó a hacer un análisis para ver si la demandante cumple o no con los requisitos para que una demanda de inconstitucionalidad pueda ser llevada. Son 5 requisitos que son sacados de la jurisprudencia y la ley. El primero de ellos es la claridad. Esta nos dice que toda demanda debe tener en su escrito, debe estar
de una manera coherente y bien argumentada y estructurada para que el juez que la lea sepa interpretar, comprender la situación para que él pueda hacer un análisis a fondo y solucionar el caso. Acá nuestra demandante, ella no comprende el ámbito de la aplicación de la norma que ella demanda, de tal forma que no se puede contrastar sus impugnaciones con la Constitución. Por eso por esto incumple este requisito. El siguiente es la certeza. Esta nos dice que toda demanda se debe hacer sobre una proposición jurídica real y vigente, además de que debe hacerse por razones objetivas y concretas en relación de su aplicación. Nuestra demandante incumple esto, pues sus razones para demandar son subjetivas y de una mala interpretación. Ella demanda el artículo 28, como ya sabemos, del Código General, en el que ella argumenta que es un obstáculo para el acceso a la justicia, que pues vulnera todo el trámite interno, que sirve para obstaculizar y demorar el proceso. Sin embargo, este artículo lo que habla es de la competencia territorial de un juez. Lo que ella dice se llama una figura executor, que se encuentra en el Código Civil o en la Ley 1374. De tal manera, ella incumple este requisito. El siguiente es la especificidad. Este nos dice que toda disposición debe decirse de una manera clara el por qué desconoce la Constitución, y formulando un cargo constitucional a esta norma. Acá también nuestra demandante incumple este requisito, pues ella da unas razones bastante subjetivas, como dije anteriormente. ¿Por qué? Sus razones son de que este artículo vulnera el acceso a la justicia y que por este artículo absolutamente todos los colombianos que vivan en el extranjero van a tener problemas a la hora de cesar su matrimonio o hacer un divorcio. Bueno, el siguiente requisito es la pertinencia. Esta es dar razones fundamentadas sobre lo que se expone y por qué, o sea, enfrentar la ley que se demanda con la Constitución, hay que contrastarla. Ella tampoco lo hace, no cumple este requisito, pues sus proposiciones son subjetivas. Y como ya dije antes, son bastante conveniencia a la hora de aplicar a la realidad, ya que no tiene nada que ver lo que ella demanda. El siguiente requisito es la suficiencia, que en pocas palabras es convencer al juez de que lo que ella está argumentando es real. O si no, al menos sembrarle la duda para que éste inicie un proceso de análisis para ver si lo que ella dice vulnera la Constitución o no. Bueno, como podemos observar, este sí lo cumple, pues esta demanda fue aceptada. Pero a pesar de todo, la Corte, al ver que solo cumple uno de los 5 requisitos, decidió declarar un fallo inhibitorio. Este impide que ellos estudien a fondo el caso y rechazan la demanda. Bueno, nuevamente agradecer la invitación y eso sería todo. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por conectarse con Usta News. Recuerden dejarnos todas sus dudas y los temas que quieren que tratemos en una próxima emisión. No olviden conectarse cada tarde para que estén informados de todo lo que pasa en el mundo del derecho.